Gracias a Dios por este día. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con el mensaje del domingo pasado, donde estuvimos hablando acerca de lo que el libro de Proverbios en particular tiene que hablarnos sobre el tema de la paternidad, de los hijos, de los abuelos. Y vamos a continuar con una segunda parte. El domingo pasado comenzamos mencionando el Salmo 127, que nos dice que los hijos son una herencia de Dios, que son como saetas en manos del valiente, y que son bendición para nosotros. También leíamos en el Nuevo Testamento, en Colosenses 3, que la Biblia es muy clara en decirnos: hijos, obedezcan a sus papás, pero papás, no hagan enojar, no desanimen a sus hijos también. Hablamos acerca de 4 cosas que tiene que hablarnos el libro de Proverbios en particular, 4 cosas importantes. La primera cosa que mencionamos la semana pasada tenía que ver con la instrucción, es decir, con esta obligación que tenemos como padres de instruir a nuestros hijos, de dirigirlos, de aconsejarlos, de que si en algún momento ellos pierden el rumbo o tienen la necesidad de ser aconsejados, los papás tenemos que tener un consejo listo, bíblico, sabio para darles. Hablamos también acerca de la disciplina y cómo es necesario que nosotros implementemos y sepamos cómo dar disciplina a nuestros hijos, reconociendo las diferentes etapas en las cuales ellos van a transitar. Y vimos que el principio de la disciplina es un principio que Dios mismo aplica a su iglesia, a sus hijos. La palabra nos enseña que Dios, a quien ama, disciplina, y que la disciplina es parte fundamental de nuestra relación amorosa con nuestros hijos. También mencionábamos que si tú eras una persona que tenía hijos grandes, también la Biblia tiene que decirnos cosas a nosotros en el sentido de que nosotros no dejamos de ser papás en ningún momento, y que un hijo siempre nos va a ver a nosotros como papás, aunque tengamos nosotros muchos años de vida, y nuestros hijos también tenemos que conservar esta vocación de paternidad en todo momento, crecer en conocimiento y estar listos para dar instrucción al momento de que sea necesario. Hoy vamos a continuar con la segunda parte y vamos a hablar de las próximas o de las siguientes 2 cosas. La semana pasada hablamos de instrucción, disciplina, y hoy vamos a hablar de ejemplo y de respeto. 2 cosas también muy importantes que menciona el libro de Proverbios, y vamos a comenzar con Proverbios capítulo 20, verso 7. Vamos a hablar de ejemplo. Dice Proverbios 27: los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando hablamos de ejemplo, obviamente nos vamos a dar cuenta de aquellas acciones, de aquellas prácticas que tenemos nosotros como padres, como seres humanos, y que van a impactar directamente en lo que nuestros hijos piensen, en la manera en que ellos razonan, en la manera que ellos actúan. Es tan importante el ejemplo en la dinámica de crecimiento y de enseñanza de cualquier persona, que el ejemplo vivido correctamente, acompañado del buen consejo, se convierte en una buena manera de instruir también al hijo. La integridad va a ser entonces, según este pasaje, un poderoso ejemplo. Cuando hablamos de esto, nos referimos a que cuando nosotros nos encontramos los domingos en la reunión dominical, o en la reunión de hombres o las mujeres o la de oración, podemos tener una vida social y una dinámica correspondiente a esta vida social que se manifiesta de una manera, en la manera en que nosotros actuamos. Yo estoy, ya todos sabemos esto, ya cuando tienes ciertas edades. El pastor del domingo es muy diferente al pastor del lunes, pero no solamente señalen al pastor. El hermano y el congregante y el servidor y el que dirige la alabanza y el que da las clases de escuela dominical, puede ser que un comportamiento social en la iglesia nos diga una cosa, pero a lo largo del tiempo que he estado yo en la iglesia me he dado cuenta que de repente nos llevamos muchas sorpresas cuando vemos las dinámicas personales dentro de la familia, porque no se parece a lo que uno esperaría que fuera cuando vemos nuestro comportamiento. Aquí venimos todos bien bañaditos, recién bañados, nos portamos muy bien, levantamos las manos, y luego nos damos cuenta que la dinámica del hogar, y sobre todo la dinámica cuando se está solo, cuando se está en completa intimidad o en completa confianza, es tan distinta. Entonces, en ocasiones pasamos mucho tiempo tratando de enseñar a nuestros hijos por medio de la instrucción y por medio de la disciplina,
pero si no tiene congruencia con la integridad que tenemos en casa, el ejemplo produce una reacción hacia lo que no es congruente. El hijo empieza a ver la incongruencia y así tenemos muchos hijos de pastores que dicen: es que lo que yo veía que mi papá predicaba en la iglesia y lo que yo vivía en la casa era tan distinto que yo no creo en la iglesia, yo no creo en los pastores, y entonces no creo en la Biblia tampoco y no voy a creer en Dios. Porque el elemento que trae congruencia a la instrucción y a la enseñanza es la integridad que nosotros tengamos en nuestra vida. La integridad se convierte en un poderoso ejemplo de vida. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces? Poner un alto y hacer una evaluación a nuestra cultura familiar, a la cultura que tenemos en nuestro hogar. Y ¿con quién hablabas esta semana? Con un amigo. Estaba hablando esta semana sobre cómo a veces dentro de la consejería, dentro de las personas que quieren acercarse a Dios, que están pasando por un momento difícil, que quizás su relación con Dios se ha enfriado, que si están alejados de la iglesia, que si están peleados con su esposo, con su esposa, vienen a consejería. Y yo mencionaba un fenómeno que ocurre en los que nos toca enseñar la Biblia, enseñar la palabra, en el cual podemos decir una cosa aquí en el púlpito y la relación es tan impersonal que se toma como un buen principio, pero no me lo está diciendo a mí. Yo puedo decirles: hermanos, Jesús dice: fuera de mí nada podéis hacer, y podemos decir todos amén. Y yo le decía: pero yo he notado que en consejería podemos decir la misma palabra y cuando es puesta directamente delante de nosotros de manera personal, se asume de manera distinta. Cuando hoy quiero mencionar esto de la integridad y de la evaluación de nuestra cultura al interior del hogar, es porque sé que lo que nosotros escuchamos, y yo estoy ahí metido, lo que nosotros escuchamos de la palabra los domingos tiene un impacto en nosotros, pero ese impacto no va a tener su fruto completo si no hacemos una evaluación personal, si no asumo el principio bíblico y lo meto a mi corazón y trato de meditar en lo que está tratando de decirme, y entonces lo llevo a la dinámica de mi casa y de mi persona. Cuando escuchamos este tipo de mensajes, hermanos, es bien común que nos vayamos a las casas, y a mí me pasa cada rato, a nosotros, a mi esposa y a mí nos regaña el pastor Joel, que es a quien escuchamos predicar, y cuando salimos, en ocasiones, yo he notado que, ay, sí me pegó, sí fue para mí, sí fue para mi esposa, sí fue para nosotros, pero mejor no vamos a decir nada, vámonos a comer. ¿Dónde vamos a comer hoy? Y cambiamos el tema, porque sabemos que son cosas que nos incomodan. Sabemos que son cosas que nos cuesta trabajo afrontar. El domingo pasado hablábamos de esta dinámica que surgió en una de las clases, donde hablábamos del elefante en el cuarto. Y los elefantes en el cuarto son estas cosas obvias en nuestros hogares y casas que nadie se atreve a afrontar. La integridad de nuestras casas es una de estas cosas que tenemos que evaluar. Si es un elefante blanco en nuestra habitación, en nuestros cuartos, en nuestras dinámicas familiares, o quizás no. Quizás estamos haciendo lo posible por tener congruencia entre lo que predicamos y cantamos y lo que vivimos. De ninguna manera esto tiene que ser una carga que nosotros nos tengamos que llevar, una carga, una imposición, una culpa, sino una dirección buena de parte del Espíritu Santo que nos dice: quiero hacerte una persona más íntegra. Por eso dice, repitiendo el proverbio, los justos caminan con integridad. ¿Y qué pasa con sus hijos? Van a ser benditos porque siguen sus pasos. Es una simple ley de siembra y cosecha que ahorita en algunos versos más vamos a ver que se repite. Si tú siembras integridad en tu casa, tus hijos van a ser íntegros y van a tener bendición. Pero no esperes que llevarlos a la iglesia el domingo un ratito va a ser el cambio significativo que ellos necesitan. No esperes que las oraciones desesperadas de último momento cambien toda una cultura y un patrón de conducta que has venido arrastrando y que hemos venido arrastrando durante años. Porque la gracia y el milagro de Dios aparecen en momentos específicos para darnos un impulso más, para que cambiemos nuestras formas de ser. He visto cómo el Señor rompe cadenas en mi propia vida de pecado, para después de ser rotas únicamente, la misma inercia de conducta las vuelve a tomar y las vuelve a poner sobre mí mismo.
¿A alguien más le ha pasado esto? El Señor viene, rompe, restaura, impulsa, sana, para que después nosotros continuemos en la misma dinámica que nos llevó a ese lugar en un principio. Yo estoy convencido de que el Espíritu Santo nos es dado no solamente para romper y para quebrar, sino para cambiar nuestra cultura, para cambiar nuestra mentalidad, para que asumamos la responsabilidad y la vocación que tenemos. Y entonces sí, esta simple ley de siembra y cosecha, si yo siembro integridad en mi casa, si yo soy una persona que cumple con sus deberes, si yo soy una persona que da ejemplo, si yo soy una persona que trabaja de la manera honesta, si pongo un ejemplo en mis hijos de lo que significa buscar a Dios y vivir en congruencia con la palabra, dice entonces Proverbios, ellos van a ser benditos porque siguen sus pasos, no porque Dios los bendiga de manera milagrosa, sino porque la simple ley de siembra y cosecha me dice que si yo hago las cosas bien y mis hijos lo aprenden, a ellos les va a ir bien. A veces criticamos las personas que les va bien y hay a veces una cultura de reniego en contra de las personas que les va bien en su vida y pensamos que no se lo merecen. Recientemente salió un video, voy a relajarme un poquito aquí, pero salió un video en un noticiero de Facebook de Distrito 1, esta zona de tiendas. ¿Y sí lo viste? ¿Te estás riendo? Pues sí, gracias. Alguien lo vio. Lo vi porque lo compartieron algunos de mis contactos y aquí viven, quién sabe qué, en los ricos de la ciudad y muy bonito. El video está muy exagerado desde mi punto de vista. Dije, bueno, yo metí a ver los comentarios, obviamente, y la gente que lo compartió. Ahí estuve buen rato viendo lo que compartían, a ver qué decía. Cuando en nuestras vidas hay una frustración porque las cosas no son mejores, es muy común señalar al que sí le va bien y decir, es que él hizo esto mal, es que él seguramente se lo robó, es que él seguramente él transeó, es que él seguramente él está viviendo ahí o actuando de esa manera por esto, por otro. Y no es más que un reflejo de la incapacidad que nosotros tenemos de tomar las riendas de nuestras propias vidas y asumir nuestra propia responsabilidad de que nada de lo que Dios ha puesto delante de ti va a ser resuelto de manera milagrosa, sino que lo ha puesto para que crezcas en responsabilidad, en sabiduría y lo administres correctamente. De alguna manera nosotros decimos que al que está bien seguramente es porque algo raro pasó. Y el Señor nos dice, a ver, si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, ponle un ejemplo abrumador de integridad en tu casa. Actúa en congruencia. No esperes un fruto distinto si lo que tú pones como ejemplo al interior de tu hogar es diferente. Proverbios capítulo 11, 21. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una vez más, aquí se menciona esta famosa ley de siembra y cosecha. El Nuevo Testamento nos dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que nosotros sembremos, eso cosecharemos. Esto es muy diferente y quiero aprovechar para hacer esta distinción en lo que los jóvenes en las redes sociales, sobre todo la actitud postmodernista, habla del karma, que ahora se toman ciertas filosofías orientales y dicen, es que eso es el karma, como hizo algo mal le fue mal y como hizo algo bueno le fue bueno, y es muy común escuchar que el karma existe y todo esto. Bueno, el karma tiene un fundamento mucho más profundo que solamente decir, mira, le dio 100 pesos y se encontró 200 en la siguiente cuadra. El karma tiene que ver con esta reencarnación y con este proceso de vida constante en el cual uno se va purificando a través de las reencarnaciones distintas, una filosofía budista que no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo nos dice simplemente lo que ocurre en nuestra vida. Si tú eres ordenado, si tú cumples con ciertas cosas, el fruto va a ser bueno. ¿Quieres prosperidad económica? Y quiero hablar de lo económico porque es un ejemplo muy claro. Tenemos mucho temor en nuestras iglesias de hablar de la prosperidad económica porque hay una tendencia de una predicación tan dañina y excesiva, nada cristiana y bíblica, que nos habla de cosas que verdaderamente tienen el peso necesario para que puedan ser admirados. Pero esta gracia tenemos que tomarla como un regalo y decir, Dios me la ha dado porque de chiquito es muy fácil, lo voy a cuidar para mantenerlo.
Voy a tratar de encontrar la manera en que mi hijo siga encontrando una figura a la cual respeta y admira. Porque dice entonces, de los abuelos, los nietos son corona de la gloria de los ancianos. Pero de los padres son el orgullo de sus hijos. Esta entonces bendición de ser admirado es también una responsabilidad. Es también un llamado a cada uno de nosotros a que en la medida en que nuestros hijos crecen, nosotros debemos de crecer. Nosotros tenemos que crecer. Ayer le decía jugando a Arei que la estaba viendo muy cerquita y decía, te vas a ver bien bonita con canas. Y dijo, no, pardió Troya, ¿cómo vas a tener canas? Y yo le dije, es que, mi amor, yo en unos años, el año que entra voy a cumplir 40 y tú pues también, ya vas para allá. O sea, no podemos tener 15 o 20 cuando nos conocimos toda la vida. Pero mi punto era, verte crecer también es un gozo para mí. Y ver que hemos crecido juntos en el Señor y que estamos avanzando y que estamos creciendo y que nuestros hijos van creciendo. Vamos a tratar de no evitar el sacarle la vuelta a todo eso, porque a veces encontramos niños de 40 años. Encontramos niños y hombresotes de 40 años que se comportan como adolescentes de 15, y encontramos mujeres que se siguen comportando y necesitan la misma atención que cuando tenían 15. Hay que madurar, hay que crecer, y ese era mi punto. No se lo expliqué tanto porque estábamos en familia, ¿no? Pero ya dije, ¿para qué? Ya mejor no le muevas. Y ya no continué con mi explicación. Pero qué bonito es asumir los años cuando el fruto de Dios en nuestras vidas bendice a nuestros hijos. Qué bonito es asumir esta responsabilidad, que ha de ser muy difícil mantenerla, y que Dios nos dé la gracia para hacerlo y que Dios nos permita mantenernos en sus caminos para poder llegar a esas edades donde se ha requerido de nosotros este fruto. Aquí un consejo para abuelos y un consejo para papás. Abuelos, dejen a los papás ser papás. Papás, dejen a los abuelos ser abuelos. Pero aprendamos a poner cada una de las funciones en su lugar. Sabemos que la dinámica es muy diferente, y yo estoy seguro que como se percibe la vida cuando uno es abuelo es diferente, porque han pasado los años y se pone en un peso adecuado las cosas. Pero los que somos papás y que no tenemos esa bendición, se nos ha encargado una misión distinta. Estaba escuchando a un entrevistador que le estaba haciendo una entrevista a una persona que hace estudios clínicos de psicología, y dice este psicólogo, cuando se pone un énfasis muy grande en hombres y en mujeres, en que su carrera es lo más importante de la vida, dice él, después de unos años se van a dar cuenta que esto no satisface lo que sus años de madurez va a necesitar. Y la entrevistadora le dice, bueno, yo soy buena en lo que hago, soy exitosa, me va muy bien en la vida. Y dice ella, hasta me considero bendecida por no haber tenido hijos, porque he podido avanzar y disfrutar mi propia carrera. Y la respuesta del psicólogo es brutal y le dice, se va a poner muy solitario después de los 45. Porque le dice él, mientras pasan los años, las prioridades de vida cambian. Por eso yo entiendo que el abuelo tiene prioridades distintas, pero la dinámica de trabajo, las prioridades del abuelo, la filosofía de vida cambian con los años, y es difícil empatar la del abuelo con la del padre. Un consejo que les doy es que mantengamos cada uno nuestros roles, que aprendamos a tener distintos actividades según la propia dinámica y los años que tenemos, y que estos mismos límites se desarrollen siempre en sabiduría. Vamos al segundo punto del día de hoy. Voy a irme un poco más rápido. Hablamos de ejemplo, vamos a hablar del respeto. Proverbios capítulo 30, verso 17.
El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. A este nadie dice amén porque sí está muy fuerte. Pero el punto es que Dios tiene en muy alta estima el respeto hacia los padres. El punto de este proverbio es: Dios no ve como cualquier pecado el hecho de faltar el respeto a sus padres. Y me gusta porque dice el ojo, ¿cómo dice literalmente? Dice el ojo que se burla de su padre. Le estuve dando vueltas a este verso y me doy cuenta que el que lo escribe, estuve tratando de imaginarme esta escena, porque no dice la boca que se burla, ¿verdad? Porque la burla viene con las palabras, pero dice el ojo, como si de alguna manera estuviera tratando de expresarnos una manifestación no verbal. Simplemente con los ojos faltar al respeto, como si dijera, aun si con los propios ojos, con tu comunicación no verbal, aun si tu lenguaje corporal, aunque no salga de tu boca, pero si aún tus propios ojos se voltean en burla, eso es un gran pecado delante de Dios. Está tratando de exagerar el principio todavía más para que nos demos cuenta que no se tiene que llegar al momento de la burla con la boca o al momento del olvido de los papás y negarlos y dejarlos fuera, sino que nos está diciendo aún tu propio lenguaje corporal. Tenemos que cuidarnos, y no estoy diciendo que seamos siempre perfectos y conscientes de lo que nuestro lenguaje corporal dice. Lo que estoy tratando de enfatizar es que delante de Dios es un pecado muy grave la burla hacia los padres y hacia las madres. El que desprecia y el que se burla va a ser arrancado, va a ser cortado y no va a haber vida en él. Proverbios 20:20 dice: si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. El estado emocional de una persona está ligado también directamente a sus relaciones familiares. Esta frase que nos habla de manera figurativa, tu luz se va a apagar en la más densa oscuridad, tiene que ver con esta capacidad de desarrollar sanamente nuestras emociones. Está hablando de una condición de oscuridad tan fuerte que pudiéramos llamarle depresión, pudiéramos llamarle falta de motivación, pudiéramos llamarle un montón de cosas. Y no estoy diciendo que la depresión y estas enfermedades sean causadas por esto únicamente, pero estoy diciendo que una de las consecuencias de insultar a tu papá y a tu mamá es que emocionalmente te vas a venir abajo. Y creemos que la relación familiar a veces no tiene esta repercusión directa en nuestras emociones, pero muchas de las enfermedades, como hemos venido hablando, que se presentan, que se les llaman psicosomáticas o causadas por la propia mente, no quiere decir que no existen y que están en tu mente, solamente quiere decir que tu mente las causó. Claro que existen. Muchas veces son porque nosotros no mantenemos esta paz al interior de nuestros hogares, porque nuestra casa es un lugar de guerra, de conflicto, porque no hay un lugar de refugio, y las casas y los padres fueron diseñados para encontrar un refugio para los hijos. Pero a veces vamos y los pleitos son mayores allá. Entonces, ¿qué gozo tengo de ir a mi casa? ¿Qué gozo tengo de ir a mi hogar? Sí, la es difícil que el gozo de Dios, que el refugio que debe ser el hogar, exista de manera verdadera, sanador, reparador. Se rompe el respeto, hermanos, y vamos a encontrarnos con situaciones muy complicadas y difíciles de vencer. La Biblia nos llama al arrepentimiento en el sentido de decir: ayúdame, Señor, si yo he roto el respeto. Permíteme, Padre, arrepentirme si he levantado la voz en contra de mis padres, si les he dicho cosas que no debo. Y si tú como papá lo has hecho con tus hijos, es exactamente el mismo principio. Si se rompe el respeto, necesita ser restaurado a través del arrepentimiento. Señor, perdónanos cuando nos hemos equivocado. Y en muchas relaciones matrimoniales, hermanos, veo que uno de los conflictos más grandes es que se rompió y se perdió el respeto hace muchos años. Cuando no respetas a alguien, es difícil honrarlo.
Y cuando hablo de respeto en el matrimonio específicamente, no estoy hablando de que lo insultes verbalmente, estoy hablando de que tú ya no admiras a esta persona. Estoy hablando de que ya no le tengo el respeto que le tenía. No quiere decir que lo estoy insultando, simplemente la posición que Dios le ha dado en mi matrimonio como esposo, como mi esposa, ya no existe. Está quebrado. Ahí necesitamos ir a Dios. Necesitamos ir a Dios nada más. Buscar al Señor y decirle: Padre, ayúdame a que sea restaurado el respeto, a que pueda respetar, a que pueda amar, porque no puedo vivir sin esta figura de honra en mi vida, porque tú has diseñado estas cosas abstractas, intangibles, lo que no podemos tocar, como el respeto, como el amor, como la honra. Tú las has diseñado para mantener un orden de bendición sobre mi vida y sobre mis hijos. Podemos ir al Señor. Quiero terminar nada más con un verso de Juan que pues tiene sentido cuando eres papá. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.